Radio 10 Rosario presenta Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Hoy, Juan Carlos Millet. Voy a saludar al diputado provincial por el radicalismo, Juan Carlos Millet, que por estas horas, no solo en Rosario, sino en distintos puntos de la provincia, está lanzando su candidatura para renovar su lugar en la legislatura santafesina. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Marcos Vizcarra te saluda. Muy bien, Marcos, gracias por hablarme. Bueno, no, al contrario, gracias por estos minutos en Radio 10 Rosario, en Política Plus Radio. Bueno, imagino que con expectativas por un camino electoral que está comenzando y que nos va a llevar en primera instancia hacia las elecciones internas, las PASO del próximo mes de abril, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros estamos muy conformes y contentos de comenzar esta campaña porque de alguna forma también la utilizamos para seguir hablando de los temas importantes de la sociedad, seguir trabajando para que la gente entienda lo necesario que es un cambio profundo en el sistema educativo y todas las implicancias que tiene con la inseguridad, con el desempleo, con todas las cosas feas. Y bueno, nosotros creemos que los tiempos electorales también tienen de bueno eso, la posibilidad de difundir mucho las ideas y que se produzcan cambios de verdad, ¿no? Claro, he escuchado muchos diagnósticos y la gente en tiempos electorales también pide soluciones. El tema de la inseguridad efectivamente es un tema de agenda. Muchos hablan, cuando hablan del tema de inseguridad, de soluciones aquí y ahora, y uno sabe que no hay recetas mágicas para este tema, y me parece que el tema educativo es uno de los puntos vitales para que a largo plazo haya soluciones, como recién marcabas, en materia laboral, en materia de producción y en materia de seguridad, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Lo que nosotros venimos viendo es que hace mucho tiempo que la política se está dedicando a los síntomas. Es decir, vemos el problema de la inseguridad y rápidamente empezamos a pensar que hace falta más policía, más armas, más esto, más a lo otro. Vemos que los chicos no van a la escuela y aparecen soluciones con becas o con psicopedagogos o bajando las notas, siempre sobre el síntoma y no sobre el verdadero problema. El problema, como vos bien señalás, el problema de fondo es que el sistema educativo realmente está en crisis, que tiene una falla muy fuerte, que no forma evidentemente ciudadanos, que no está formando ni capacitando y que de alguna manera tampoco resulta atractivo para la sociedad. Por eso trabajar en ese tema, buscar que la gente comprenda que hay que prestarle atención a la educación y que desde allí se pueden resolver de verdad estos temas, no es un tema menor, pero es un tema realmente trascendente que nos pone contentos de poderlo llevar adelante. En estos mismos micrófonos, el actual senador nacional, Rubén Giustiniani, habló la semana pasada sobre que la provincia de Santa Fe es uno de los territorios en Argentina que no tiene, por ejemplo, una ley de educación propia. Claro, ese es un problema realmente, pero yo creo que fundamentalmente el problema está en quién toma las decisiones. Si nosotros hacemos una ley de educación que habla sobre maravillosos planes y estrategias, pero que no está siendo elaborada por el conjunto de la sociedad, si en esa construcción no participan los padres, los cooperadores, los empresarios, los gremios, es decir, la sociedad toda, y al mismo tiempo, una vez que se diseña esa estrategia educativa, se la pone a salvaguarda de la política, es decir, un plan a 15, 20 años que siga independientemente de quién sea el que gane ahora o dentro de 4, de 8, 12 años, no vamos a encontrar soluciones. Me parece que el secreto está en que el plan educativo sea diseñado por la propia sociedad y que deje de estar en manos de la política, porque ahí es donde de alguna manera se arruinó la educación. Nosotros éramos exitosos cuando la educación estaba en manos del Consejo Nacional de Educación, en donde todos estos actores que antes señalaba eran los que resolvían todo. Planes de estudio, capacitación docente, dónde se hacía una escuela, dónde no, qué se debía enseñar, qué no. Cuando eso dejó de existir por culpa de Onganía y vino el ministro de Educación, que en definitiva es un funcionario de la política, la sociedad y la educación empezaron a caminar por caminos separados y hoy, bueno, estamos en una sociedad que tiene muchos problemas y donde es muy difícil convivir, ¿no? Y con brechas generacionales, por supuesto, entre docentes y alumnos, pero que se hace mucho más evidente ante el avance de la tecnología, ¿no? Y que me imagino que será uno de los puntos fundamentales a tratar. Y sin ninguna duda, lo que pasa es que la escuela releva que apareció la televisión, que aparece la computadora, incluso enseña computación, pero lo que no está teniendo en cuenta es cómo modifica ese producto que tiene que recibir, que es el niño. El niño que está recibiendo es totalmente distinto al que entraba en la escuela hace 40 o 50 años atrás. Sin embargo, la escuela prácticamente hace exactamente lo mismo, lo cual hace que el chico se aburra, que crea que la maestra no es inteligente, que tenga problemas de conducta, no se sorprenda en la escuela como nos sorprendíamos nosotros.
nosotros. Es decir, hay toda una serie de factores, pero en esencia de lo que se trata no es de encontrar a alguien que nos salve ni una solución mágica, es hacer que la sociedad, como pasa en cualquier sociedad moderna inteligente del mundo, sea la que se haga cargo de su futuro, y eso significa que la sociedad sea la que maneje la educación, insisto, no la política que está en el corto plazo. Un plan educativo va a tener éxito dentro de 15 o 20 años, un ministro en el mejor de los casos dura 4 años. Claro. No podemos sujetar la política a la educación ni la educación a la política, es decir, tenemos que dejar que caminen por caminos separados. Claro, ¿y cómo será esa convocatoria, ese llamado al diálogo para convocar a los distintos actores sociales y darle forma a esta idea? Bueno, hemos avanzado muchísimo en estos 2 años, yo he logrado que este proyecto sea firmado por todos los diputados, es decir, que en esto hemos podido pasar por encima de las diferencias político-partidarias. El primero que firmó mi proyecto fue Luis Rubeo, que es de justicialismo, y luego lo hicieron todos los demás, o sea que creo que lo importante de esto es que se ha tomado conciencia de que la educación, como decía Sarmiento, no pertenece a ningún partido político, sino que es el partido político de los que tienen hijos, y efectivamente lograr de que la educación vuelva a estar en manos de la sociedad a través de ese proyecto de ley que tenemos ya casi terminado, y ya está tratado por la Comisión Inclusive, en donde justamente establecemos los mecanismos a partir del cual se forma un consejo en donde padres, cooperadores, empresarios, gremios, universidades, todos tienen diferentes tipos de representantes, incluso algunos que son electos directamente por el voto popular, y a partir del funcionamiento de ese consejo, el presupuesto educativo va a ser manejado por ese consejo, los planes de capacitación, los planes de estudio, todo lo atinente a la educación va a pasar por ahí, y lo que esperamos es que ellos diseñen un plan educativo a 15 años y nosotros resguardar ese plan de cualquier coyuntura política, de cualquier bueno o mal gobierno en la provincia, porque eso es bien preciado del conjunto de la sociedad, y la educación es lo que más tiene que ver con el futuro de todos, ¿no? Claro. Juan Carlos, apelando a tu brevedad y hablando del tema de seguridad, pero vamos a corto plazo, digo, porque también la gente que hoy sufre inconvenientes en materia de seguridad como entraderas, como robo de automóviles, como inconvenientes con la policía táctica que tuvo aquel episodio de la zona sur de Rosario, en Boulevard Seguida Ayacucho, que terminó con la vida de un joven de 23 años inocente a cualquier hecho delictivo, pide soluciones en un corto o inmediato plazo. ¿Cómo se puede trabajar a la par de este proyecto integral de educación que pretende brindar seguridad a largo plazo? Sí, perfecto. Me parece que es correcta tu pregunta. Es decir, lo importante, primero tener en claro, es que tenemos que tener un plan para salir de esto en serio. Ese plan va a ser la educación. En el entretanto, es evidente que tenemos que tener una estrategia de seguridad mucho más inteligente. Y lo que nosotros proponemos en este terreno es lo mismo que proponemos para la educación. Es decir, acá hay que hacer un pacto de todos los actores políticos y diseñar una política de seguridad que no sea de tal o cual partido o de tal o cual gobierno, sino donde todos se comprometan. Me parece que acá es sobre que el problema es muy serio, que cada día se agrava más por todas las cuestiones que conocemos. Si jugamos a la política, si nos echamos la culpa entre nosotros, si de pronto se arman planes que no tienen consenso, el resultado es cada vez peor. Me parece que en esto, así como en la educación, tenemos que tener una política de Estado, tenemos que dejar los partidos políticos al costado y ponernos los pantalones largos y atacar este problema como corresponde. Entiendo de que aún así no lo vamos a resolver del todo, pero sí seguramente va a ser un poco más fácil convivir, ¿no? ¿Cómo ve la interna del Frente Progresista con Barlete y con Lifshitz como máximos referentes del espacio para gobernador? Creo que es una hipótesis interesante. Me parece que los dos son muy buenos candidatos. Nosotros no vamos con ninguno de los dos por una cuestión de que queremos jerarquizar la división de poderes. Queremos dar el ejemplo de que más allá de quién sea el gobernador, la legislatura tiene que ser independiente. Y a veces cuando uno va en la lista de un gobernador, después un poco le debe el cargo a él. Pero creo que es una interna que se va a trabajar en positivo, si Dios quiere, y que después que termine nos encontrará a todos con un solo candidato tratando de ganar la provincia y sobre todo de tratar de mejorar aquellos aspectos que no se han hecho bien. De hecho, yo creo que en el tema educativo hay mucho que hacer, en el tema de seguridad vos lo señalabas, así que si no tenemos una propuesta inteligente, bueno, de nada sirve ganar. Por eso creo que todavía falta que se ponga en consideración de la sociedad cómo se resuelven estos problemas para que, bueno, que la sociedad por lo menos tenga un viso de realismo respecto de lo que puede pasar. Si es más de lo mismo, yo no creo que la respuesta va a ser buena. Juan Carlos Millet es diputado provincial, aspira a renovar su banca en la legislatura santafesina y pasó por Radio 10 Rosario. Juan Carlos, mucho gusto, ha sido un placer para nosotros. Para mí también, gracias por llamarme. Hasta cualquier momento. Juan Carlos Millet en Política Plus Radio. Hasta aquí llegamos con Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista.
Exclusivo. Politicaplus.com. Un diario bien informado. Visítalo. Noticias, información, opinión, música y muy buenos negocios. Politicaplus.com. Más que un diario.